Muy buenos días. La Universidad de Guadalajara les da la bienvenida esta mañana del lunes 11 de junio a esta rueda de prensa para darles a conocer los resultados del Observatorio de Procesos Electorales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Esta mañana nos acompañan en el Presidium el doctor Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH, la doctora Mónica Montaño Reyes, coordinadora general del Observatorio del Proceso Electoral del CUCSH, el doctor Andrea Busoletti, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos, también del CUCSH, e integrante del Observatorio de Procesos Electorales, el maestro Antonio Elvira de la Torre, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH e integrante también del Observatorio de Procesos Electorales, así como la maestra Melissa Amezcua Yepis, todos miembros del Observatorio de Procesos Electorales. También saludamos a quienes nos siguen por el canal de YouTube de Prensa UDG y por redes sociales. A continuación escucharemos la exposición de la doctora Mónica Montaño Reyes. Bueno, buen día, gracias por estar aquí. Este sería el último informe del observatorio antes del día de la elección. Entonces, todas las líneas vamos a presentarles un análisis de lo que fue estos últimos meses de campaña electoral local. Y bueno, vamos a comenzar con la línea de liderazgo, que es la que coordino, así que serían los hallazgos. Aquí, como ya lo tienen en sus dossiers, lo que queremos hacer es una reflexión de cómo los actores políticos llegan a ocupar candidaturas que se van a convertir en puestos públicos. Estos puestos públicos son remunerados con el dinero de todos los ciudadanos y por eso es muy importante seguir cuáles son estas trayectorias que se van a privilegiar. Recordemos que los diputados locales van a ganar más de 65,000 pesos, los alcaldes mínimo 60,000 pesos hasta un máximo de 130,000, ¿no? En los salarios más altos de aquí. Los senadores 150,000 pesos máximo, ¿no? Entonces estamos hablando de que en el sector privado, para tener esos sueldos, son muchos los requerimientos que se piden. Experiencia, grados académicos y una serie de factores que son las que se define este salario. Entonces, con base en esta reflexión, hicimos un ejercicio de medir la calidad de las candidaturas. ¿Cómo se mide la calidad de las candidaturas? En este caso, observamos dos cosas: la experiencia que tienen, tanto profesional como política, y su formación académica. Entonces analizamos a los a los candidatos a diputados locales por partido, los candidatos a presidentes municipales y los candidatos a senadores. Entonces, algunos de los hallazgos más importantes fueron las candidaturas a diputados locales con menos calidad, es decir, menor experiencia profesional y política, y también el grado académico más bajo, es el de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, los candidatos a diputados, y también los de la agrupación vamos a reemplazarles, ya que son los perfiles que cuentan con mucha menor o nula experiencia previa. Por otro lado, en el extremo, los de mejor calidad son los del Partido Movimiento Ciudadano, pues mostraron la mayor experiencia al haber sido antes legisladores, tener más posgrados. Y bueno, y en todo el universo que se revisó, la profesión que predomina es la de abogado. Entonces, la mayoría de los que van candidatos a diputados son de esta formación. Aquí tenemos un cuadro que también lo podrán consultar. Es todos los partidos cómo están distribuidos, desde el PAN, PRD, PRI, y bueno, los extremos que ya fueron antes mencionados, que serían los de más baja calidad y más alta. También aquí está la experiencia que han tenido, si han sido electos alguna vez, si ya han sido legisladores o han tenido alguna participación en la política. En el caso de candidatos a presidentes municipales, ahí lo hicimos por municipios, porque bueno, ahí el sueldo varía según el municipio para el que serían electos.
Bueno, en cuanto a mejor y peor calidad, en cuanto a grados, Zapopan y Guadalajara tienen el 100% de sus aspirantes con licenciatura o posgrado, luego Tonalá con 80%, Tlajomulco, El Salto y finalmente Tlaquepaque, que es el municipio que tiene los candidatos con menor formación académica. Y en cuanto a la experiencia, aquí se observó que los candidatos hayan sido antes alcaldes o que al menos hayan ocupado algún puesto en gobiernos locales, es decir, tienen la experiencia para ocuparse también de eso. Y bueno, Zapopan es quien lidera también, con 85% de sus candidatos con esta experiencia. Y bueno, hubo mucha similitud en los porcentajes, aunque en esta ocasión Guadalajara fue la que quedó al final. Sus candidatos son los que menos experiencia en lo local tienen. Y la profesión que predomina, esto también es muy interesante, en los candidatos a alcalde de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, es el de empresarios. Hubo 5 de 8 o 5 de 7 candidatos que son empresarios, entonces esto nos dice también cuáles son las trayectorias que están triunfando para ser alcaldes. Y ya finalmente, bueno, aquí tenemos también la gráfica de los alcaldes. Finalmente, en cuanto a senadores, ahí observamos eso. Se les exigió un poco más porque el puesto de senador, como dijimos, de casi más de 160,000 pesos. Entonces analizamos que al menos las fórmulas tuvieran 2 atributos: experiencia política como legislador o legisladora y al menos un posgrado, porque ya es un nivel donde se les exige más. Entonces, ¿quiénes fueron los candidatos con o fórmulas con peor calidad? La fórmula de Nueva Alianza, del Partido Verde y de Morena. En estas 3 fórmulas, solo un integrante cuenta con algún atributo. Es decir, o uno tiene posgrado o uno tiene experiencia como haber sido legislador. Y en el caso de vamos a reemplazarles, cada integrante cuenta con un atributo. Uno fue legislador y la otra tiene posgrado. Y bueno, los de mejor calidad en el Senado fueron los de la coalición por México al Frente, que ambos integrantes tienen ambos atributos, los 2 han sido legisladores y los 2 tienen posgrado, y también los del Partido Revolucionario Institucional, ambos integrantes tienen ambos atributos. Aquí se puede ver mejor en la gráfica. Entonces, bueno, cierro solamente con esta reflexión de a qué personas les vamos a entregar un puesto por 3 años o por 6 años, qué formación tienen y sobre todo cuánto les vamos a pagar, ¿no?, con nuestros impuestos. Y gracias. Gracias por su exposición. A continuación vamos a escuchar las palabras del doctor Andrea Busoletti. Buenos días a todos. La línea de investigación de partidos políticos y candidaturas independientes en los 2 meses de campaña, el periodo formal, desde el 29 de marzo hasta la fecha, lo que se dedicó a hacer fue un monitoreo diario del discurso de los partidos políticos, y para hacerlo, las unidades de análisis que se consultaron fueron boletines para medios de comunicación, spots publicitarios y también publicaciones en redes sociales. Lo que vamos a ver es un resumen sintético de algunos de los hallazgos principales. La información completa, insisto, está en el informe, lo pueden consultar en la página del observatorio, de lo que resultó a lo largo de esos 2 meses. En primer lugar, a pesar de que nuestro análisis ha sido sobre proceso estatal, lo que sí se puede constatar es que algunos partidos, específicamente Morena con mayor fuerza y también el PRI, aunque en medida menor, han realizado una vinculación fuerte entre el proceso electoral estatal y el federal. Es decir, a la hora de hablar de las elecciones en Jalisco, han también hecho constantemente referencia al proceso para la elección de presidente de la República. En el caso de los partidos de la coalición por México al Frente, en específico en el caso de Jalisco, del Movimiento Ciudadano y el PAN, los que son los más fuertes en términos electoral, lo que sí se puede ver es que hay un comportamiento diferente, es decir, una tendencia distinta a aislar el proceso electoral de Jalisco del proceso electoral federal. Eso lo pudimos tratar de constatar encontrando menciones simultáneas o contemporáneas del candidato gobernador y del candidato presidente de la República, separada por partidos.
Y lo que se puede ver es que esos son más frecuentes en Morena, con una tasa casi de 1:1, en el PRI con una tasa de 1:2, mientras en el caso del Movimiento Ciudadano y del PAN, eso es mucho más diluido. En términos de los liderazgos que surgen al interior de las fuerzas políticas en Jalisco, lo que podemos constatar es un esquema consolidado de que al interior de cada partido hay una sola figura local preeminente. Eso, pues, sucede en todos los casos, con la excepción de Movimiento Ciudadano. En el PRI, en Morena y en el PAN, esa figura corresponde a sus aspirantes a la gubernatura. Y en el caso de Vicky Política, eso corresponde a la figura del candidato al Senado, Pedro Kumamoto. En el caso de Movimiento Ciudadano vemos una excepción, ya que las menciones del mismo partido a sus propios candidatos se distribuyen en más candidatos, y los tres personajes más protagónicos en ese sentido son el candidato a la gubernatura, Enrique Alfaro, pero también los dos aspirantes al Senado de la República, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo. En tema de cuál ha sido la oferta política de los partidos durante los 2 meses de campaña, lo que se puede ver es que cada fuerza sí ha tenido un discurso peculiar. En el caso del Movimiento Ciudadano, se ha planteado con un concepto de refundación la idea de dar continuidad a acciones de, por un lado, el gobierno municipal de Guadalajara y por otro lado, al trabajo de sus diputados federales en la actual legislatura. En el caso de Morena, lo que vemos es lo que también antes comentaba, ese elemento de la vinculación con la campaña presidencial también se traduce en una oferta política. Eso significa decir que Morena trata de convencer el electorado argumentando de que Jalisco tendría mayores beneficios a tener un presidente de la República y un gobernador del mismo partido. En el caso de Vicky Política, lo que podemos ver es que su oferta política se centra fundamentalmente en el llamado en la crítica, a los partidos políticos y a las campañas electorales, con su invitación con su crítica de las campañas electorales tradicionales. Por último, en el caso del Partido de la Revolución Institucional, también ahí vemos un discurso que podemos enfocar como de continuidad, con referencia principalmente al gobierno estatal y a temáticas y a políticas públicas como la de la ampliación del tren ligero o también en términos de educación, propuesta que también ha sido presente en parte del discurso de Morena, con la creación de una nueva universidad en el estado de Jalisco. Por mi parte sería todo, pues luego si hay dudas y preguntas estaremos a sus órdenes y paso la palabra. Gracias por su exposición, doctor Andrea Busoletti. A continuación, la intervención del doctor Armando Zacarías Castillo. Muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes. Básicamente el resultado que vamos a presentar ahora se derivó del análisis que se hizo de las columnas políticas en periódicos nacionales y periódicos locales sobre el proceso, sobre los 2 procesos electorales, y la forma en la que esto redunda en un mejoramiento de la información que se pueda tener respecto a actores y respecto a procesos. Básicamente, en lo que se refiere a los periódicos nacionales, se hizo una revisión de los meses de abril y mayo, puesto que los meses anteriores se han reportado aquí desde octubre del año pasado. Aquí encontramos que en el caso de Excelsior, Universal y La Jornada, que fueron los periódicos revisados, aproximadamente en lo que se refiere a superficie de tratamiento de información en las primeras planas durante el mes de abril, y durante el mes de mayo, aproximadamente el rango de información sobre el proceso electoral ocupó el 29% de esas superficies. En el caso de Excelsior y Universal tienen un rubro específico sobre el proceso electoral que apareció a partir del mes de abril, y en el caso de La Jornada simple y sencillamente se incluyen las notas. Ahora, en lo que se refiere a las columnas políticas, en el caso del periódico Excelsior tiene una cierta uniformidad en lo que se refiere a la extensión dedicada a su análisis del proceso electoral, con un ligero incremento de espacio en el mes de mayo, y en el caso de La Jornada y el Universal, durante el mes de abril, el énfasis se concentró básicamente en revisar el comportamiento de diferentes actores.
Se constata que en el caso del periódico La Jornada, el proceso electoral de Jalisco en el rango de estos 2 meses constituyó un tema de interés mencionado en algún momento durante el mes de mayo, generándose la única alusión en periódicos nacionales, en estos periódicos revisados durante este periodo sobre el proceso específico de Jalisco. El resto del tiempo está ocupado en el proceso federal y del proceso federal exclusivamente el proceso presidencial. En el caso de los actores políticos, en el mes de abril son 2 actores políticos los que tuvieron el mayor número de menciones en los periódicos, que fueron Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Sin embargo, la presencia de Ricardo Anaya no estaba muy alejada de los punteros. En el mes de mayo hay una caída de casi el 50% de menos menciones que tuvo José Antonio Meade. Tuvo en abril un arranque muy importante, pero cayó a la mitad de menciones, y el único periódico que mantuvo una presencia importante fue el periódico La Jornada. Andrés Manuel López Obrador mantiene proporcionalmente el mayor número de menciones en todos los periódicos durante los 2 meses, en tanto que Ricardo Anaya tiene un relativo progreso de menciones durante el mes de mayo. Los 2 candidatos independientes tuvieron una presencia relativamente importante, y en términos de actores políticos en los periódicos nacionales es de destacar la presencia de Enrique Alfaro y Miguel Castro en el mes de mayo, que fueron mencionados en La Jornada, con lo que son los únicos actores jaliscienses presentados en los diarios nacionales. ¿Qué sucedió con los periódicos locales en estos 2 meses que se están reportando? En el caso de los periódicos revisados fueron NTR, Milenio y El Informador. También se revisó el periódico Mural, pero la conclusión de los datos aún no está afianzada, de forma que no se los estamos presentando por esa razón. En los meses de abril y mayo, en las primeras planas, el porcentaje de presencia del proceso electoral en los diarios analizados fue de alrededor del 19% de noticias específicas sobre procesos indistintamente local y federal. Local y federal. El diario en el que menor presencia tuvo este tema fue en sus primeras planas fue el periódico El Informador, que privilegió el ámbito noticioso general. Los periódicos revisados colocan un rubro en sus primeras planas para identificar o resaltar la información sobre el proceso. En el caso de las columnas políticas, el diario que mayor espacio dedicó al análisis del proceso electoral estatal fue NTR. El que menor espacio dedicó a este rubro fue Milenio, en tanto que El Informador tuvo un porcentaje discreto en el mes de abril, pero que se incrementó considerablemente en el mes de mayo, analizando estos temas. El proceso electoral federal es el que mantiene el mayor porcentaje de espacio de análisis de los 3 periódicos, siendo Milenio el que más abundante aborda este tópico en el mes de abril. En el mes de mayo, el diario que mayor espacio da para el proceso electoral federal es El Informador, y Milenio baja aproximadamente a un 40% sus análisis respectivos. El diario NTR mantiene una proporción similar sobre este proceso en los 2 meses. Es de destacar que en términos globales el proceso federal tiene un mayor ámbito de concentración y espacio que el del proceso estatal. Otros candidatos presidenciales o municipales o diputaciones locales tienen una proporción prácticamente nula en los tratamientos políticos de esta sección. Hay información, hay notas en el periódico sobre diferentes otros actores, pero en el caso de columnas políticas prácticamente están fuera. Finalmente, los actores presidenciales de mayor presencia son Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, en ese orden. Finalmente, diría que durante el mes de abril no existen menciones en Milenio, en las columnas revisadas, sobre actores locales en contienda buscando la gubernatura. Enrique Alfaro tiene la mayor presencia en las columnas políticas durante los meses de abril y mayo. Miguel Castro mantiene un discreto segundo lugar en el mes de abril, en tanto que Miguel Martínez del PAN y Carlos Lomelí tienen una presencia casi perceptible en el mes de abril, que se incrementa notablemente durante el mes de mayo, viendo pues que los periódicos locales tienen una presencia prácticamente muy por debajo el proceso electoral de la gubernatura por el estado de Jalisco respecto del proceso federal.
Estos son los encuentros que tuvimos y bueno, están a su disposición en la página del observatorio. Gracias, doctor Armando Zacarías. A continuación, continuamos con la exposición de la maestra Melissa Amezcua. Gracias, buenos días. Durante el mes de mayo, en el eje de participación y ciudadanía, nos enfocamos en distinguir la visión y el lugar que ocupa la participación ciudadana en la oferta política de los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco. Para ello se revisaron las plataformas electorales estatales por partido para identificar propuestas de participación ciudadana y propuestas relacionadas con la ampliación de derechos políticos a mujeres, comunidad LGBTTI e indígenas. En relación a las propuestas delineadas en las plataformas, nos enfocamos en, primero, el grado de concreción de la misma, es decir, si presentaba o no los lineamientos o instrumentos necesarios para operativizar o institucionalizar la propuesta, y dos, si la propuesta involucra el fortalecimiento de los mecanismos existentes o proponía la inclusión de nuevos instrumentos en el marco jurídico actual. En este seguimiento, los hallazgos más destacados son que, si bien todas las plataformas electorales hacen mención a diversas propuestas de participación ciudadana, solo una, en este caso la de PANAL, de las 9 plataformas analizadas, presenta una sección o apartado específico donde se detallan las propuestas en torno al involucramiento de la ciudadanía en asuntos públicos. Es decir, en la mayoría de las plataformas electorales, la participación ciudadana aparece en el marco de otros ejes estructurantes de la oferta política de los partidos, como son el combate a la corrupción y transparencia. Como muestra la gráfica, el número de propuestas por plataforma electoral refleja variaciones relevantes. Los partidos con mayor número de propuestas en materia de participación ciudadana son Movimiento Ciudadano, PANAL y PES, seguidos por PT, Morena y PRD, mientras que la plataforma del PRI encabeza la lista de la menor cantidad de propuestas, seguida por PAN y el Partido Verde Ecologista. Todas las plataformas electorales tienen propuestas específicas para las mujeres, destacando por un número mayor de propuestas la plataforma también del PANAL y el PAN, del PANAL y el PAN por el menor número de propuestas para mujeres. Todos los partidos, a excepción de uno, el Partido Verde, incluyen propuestas específicas para los indígenas y solo en 2 de las 9 plataformas electorales analizadas, el PRI y el PRD, se proponen formas de fortalecimiento de derechos políticos de la comunidad LGBTTI. Ahora bien, en relación al grado de concreción de las propuestas, hay un desfase significativo entre propuesta y mecanismos para realizarlas. El número de propuestas que hacen los partidos en materia de participación ciudadana carece en un alto porcentaje de su respectiva instrumentalización para hacerlas efectivas. La tabla muestra que entre más grande es una esfera, mayor grado de concretud, y entre más hacia la derecha se encuentre, es mayor el número de propuestas planteadas. Como ven, PANAL es el partido político que más propone en tema de participación ciudadana y con mayor instrumentalización. Sin embargo, las posibilidades de llegar a ganar son pocas. El mismo comportamiento mantienen PES y PT. Para concluir, es importante mencionar que los datos aquí presentados se refieren únicamente a lo establecido en las plataformas electorales de los contendientes a la gubernatura, y que los aspirantes Enrique Alfaro, Miguel Castro y recientemente Carlos Lomelí han hecho públicas otras propuestas en el marco de su plan de gobierno. La invocación a la participación ciudadana se encuentra al centro de las plataformas electorales de los partidos que contienen por la gubernatura. Sin embargo, en la mayoría de los casos prevalece la falta de concreción respecto al cómo se abrirán y fortalecerán espacios específicos para la participación ciudadana e instrumentos para hacerla efectiva en el mediano y largo plazo. En cuanto a la observación de las próximas semanas, nos gustaría adelantar que hacia selección se revisará cuántas personas rechazaron participar como funcionarios de casilla, sus razones. Además, se medirá también el nivel de abstencionismo en Jalisco y en especial en la zona metropolitana. Eso es todo por parte de nuestro eje. Muchas gracias. Gracias, maestra Melissa Amezcua. Ahora escuchamos al maestro Antonio Elvira de la Torre. Gracias, buenos días. La línea que me corresponde coordinar, instituciones y procesos electorales, para este informe presenta los avances de la investigación sobre cumplimiento de paridad en términos de candidaturas. Son 4 rubros los que analizamos: paridad horizontal, paridad vertical,
paridad sustantiva y paridad transversal. De inicio, habría que comentar que hubo en total 655 planillas registradas para la elección de municipios, que es justamente la base que vamos a tomar para la medición en esta ocasión. Y de esas 655 planillas registradas, solamente 610 pueden ser evaluadas por el tema de paridad horizontal, dado que son presentadas por los partidos políticos. El resto, las 45 restantes que fueron presentadas por independientes, evidentemente no pueden ser evaluadas por no estar obligadas a que se presente, digamos, candidaturas paritarias por hombres y mujeres, ¿no? Entonces, de esas 610 planillas presentadas por partidos, hay un desfase de 6 candidaturas, como puede observarse por ahí en las tablas que se van a estar presentando. Es decir, hay una diferencia de 6 candidaturas en favor de los hombres. Si se hubieran presentado 6 candidaturas menos de hombres y 6 candidaturas más de mujeres, la paridad hubiera sido perfecta. 299 son lideradas por mujeres y 311 por candidatos. Por tanto, aunque la paridad horizontal tiene un gran avance significativo respecto a la elección anterior, no se logra la perfección en términos de 50-50 de candidaturas. Recordemos que hubo un par de partidos políticos que, no obstante no cumplir con este procedimiento, fueron requeridos por la autoridad electoral para que hicieran un sorteo de las candidaturas de hombres que tenían que ser bajadas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que esto era una cuestión que no era válida y por tanto se mantuvieron esas candidaturas hombres. En resumen, 6 candidaturas adicionales de hombres sobre mujeres. La paridad vertical se cumplió perfectamente, esa no habría mayor problema, porque las candidaturas no hubieran podido haber sido registradas si no hubiera sido así. Es decir, el orden tenía que haber sido alternado. Si iniciaban con hombre, seguía mujer; si iniciaban con mujer, seguía con hombre. Eso no tenía mayor problema y se cumplió perfectamente. Hay 2 datos todavía que son también muy importantes. La paridad sustantiva, que tiene que ver con, digamos, en dónde están compitiendo hombres y en dónde están compitiendo mujeres. Hay un avance significativo, cada vez más los municipios en donde compiten mujeres son municipios, digamos, donde hay posibilidades de ganar, pero lo significativo es quizá en la gráfica que sigue, 2 más quizá, ahí en esa. Los municipios con mayor población, si se fijan, siguen teniendo una disparidad muy fuerte en términos de candidaturas de hombres y mujeres. Los partidos políticos presentaron, para el caso de los 10 municipios más poblados de Jalisco, 76 planillas. Se presentaron en total 76 planillas. Los partidos políticos presentaron 41 candidaturas encabezadas por hombres y 18 encabezadas por mujeres. La diferencia es muy grande respecto de la paridad. Evidentemente esto no es un criterio legal, dado que no existe en la legislación una obligación de que haya esta paridad transversal. Sin embargo, los cuestionamientos que se hacen es justamente por el rango de importancia y el rango de interés de los municipios con mayor población, que hubiera un poco más de paridad en términos de las candidaturas. En el caso de los 10 municipios con menor población también vemos que hay una disparidad. La siguiente lámina lo va a mostrar. Los 10 municipios con menor población, de las 27 que encabezan las mujeres, son además contrapuestas con 9 candidaturas de hombres en el caso de los partidos políticos, lo que significa entonces que sigue habiendo más candidatos hombres en municipios de mayor población y más candidatas mujeres en municipios de menor población. Este es quizá el rango en donde se nota la mayor disparidad en términos de candidaturas entre mujeres y hombres. No obstante se haya cumplido bien en términos de paridad vertical, paridad horizontal, seguimos teniendo este déficit de paridad transversal. El avance no es negativo en todos los sentidos, sin embargo es necesario replantearnos estos mecanismos y criterios establecidos por la autoridad electoral para garantizar que las candidaturas efectivamente se llenen en municipios competitivos también para mujeres y municipios más o menos con las mismas condiciones de población y de importancia. En términos generales, este es el resumen de esta línea de investigación. Gracias, maestro Antonio Elvira de la Torre. A continuación pasamos a la sesión de preguntas. Su nombre y su medio, por favor. Gracias.
Katia Diegues de Mural. Tengo una pregunta para el maestro Antonio justo sobre la paridad. Me gustaría que me volviera a explicar cómo es que no se llega al 100% a la paridad horizontal. Y la otra sobre la paridad transversal, ¿no tomaron también en cuenta los partidos sobre los bloques de competitividad? ¿Esto pudiera haber hecho un cambio? Sí, justamente, quizá inicio por la segunda parte de la respuesta. Justamente por los bloques es por lo que no se da el criterio de la paridad. Justamente el establecer las diferencias de los bloques, cada partido político en algún municipio tiene pues una mejor competitividad que en otro. Y esto hace justamente que haya estos desfases entre presentación de candidaturas hombres y mujeres. Ese es justo una de las cosas que tienen que revisarse. Quizá los bloques no sean la mejor forma de plantearse cómo lograr la paridad perfecta en términos de paridad transversal. A lo mejor sí en paridad sustantiva, porque te permiten establecer los porcentajes de votación, pero en mi opinión particular, es un solo evento el que estás midiendo para establecer si un municipio es competitivo o no. Eso me parece que no es suficiente parámetro para establecer que ese partido en ese municipio sea o no sea competitivo. Y justamente es lo que permite que los partidos hagan sus diversos acomodos, no necesariamente que sean malos, significa que tienen cierto rango todavía de posibilidades de definir en dónde sí y en dónde no hay hombres y mujeres. Y ahí es donde esta diferencia se da. En el caso de lo inicial, de lo horizontal, hubiera sido muy sencillo, parecía muy sencillo, ¿no? Si presentas 60 candidatos, por ejemplo, algún partido político, pues 30 y 30. El problema no es el problema es que también se presentan algunas candidaturas en coalición. Por ejemplo, el partido que menos, o los partidos que menos cumplen con este tema de paridad horizontal son los de la coalición Juntos Haremos Historia. Presentan muchas más candidaturas en términos de la coalición por parte de hombres que de mujeres. Y ahí es donde se da ese desfase. Adicionalmente, en términos individuales, por ejemplo, uno de los partidos involucrados en este desfase de más candidatos hombres es el Verde. Cuando el Instituto Electoral del Estado de Jalisco quiso realizar el sorteo para equiparar justamente las candidaturas en número de mujeres y de hombres, la resolución del instituto, de la autoridad administrativa, fue impugnada ante la autoridad jurisdiccional, y la autoridad jurisdiccional, el tribunal, le da la razón al partido y por tanto el instituto ya no puede hacer ese sorteo y se mantiene esa disparidad entre hombres y mujeres. Ahí están las dos claves de por qué no se alcanzó perfectamente la paridad horizontal. Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Yo quisiera preguntarle a la maestra Melisa si esta mayor participación de propuestas ciudadanas de los partidos Nueva Alianza, algunos otros pequeños, corresponde a esa lógica, digamos, como del Partido Verde, de ofrecer cosas muy sensacionales al cambio de tener los votos, aunque después estas cosas no se concretan. ¿Sí va por esa lógica del Partido Nueva Alianza, o de veras son compromisos que sí, cuando han tenido curul, los han podido de alguna forma concretar? Muchas gracias por la pregunta. Con base en lo que estuvimos analizando, todo parece indicar que una de las posibles respuestas es lo que usted menciona, ¿no? Que también y fue lo que mostraba la gráfica, ¿no? Que sobre todo estos partidos con menor posibilidad también tienen un margen un poco más amplio, ¿no? Y también de hacer este tipo de propuestas, que también se verían menos evaluadas, ¿no? En el caso de llegar precisamente por la no probabilidad de llegar a lograr obtener el cargo, aunque también tenemos que ver, por ejemplo, en el caso sobre todo de Panal, sobresalen un número muy amplio de propuestas para mujeres, ¿no? Que se ha convertido también, en el caso de este partido en específico, una de las banderas más importantes. Entonces, digamos que aquí refleja también cierta consistencia con esos principios orientadores, ¿no? Que ha tenido en la campaña. Si no tenemos alguna otra pregunta, sí. Gracias, buenos días. Yo quisiera preguntarle en cuanto a la calidad de las candidaturas. En general, los candidatos, las candidatas están bien preparados, son aptos para los puestos a los que están aspirando. ¿Cuál sería su lectura de esto que nos ha presentado, digamos, en términos cuantitativos? ¿Cuál sería su lectura en términos cualitativos? Sí, en esta primera fase de la investigación,
que después de que pase la elección, el observatorio seguirá trabajando para ver cuál ha sido el desempeño. Bueno, nos estamos enfocando a estas cualidades ex ante, que se llaman, con las que se evalúan a cualquier o a casi todos los recursos humanos. A todos para darnos un puesto, para darnos algún sueldo o aumentarlo, pues sobre todo nos evalúan la experiencia política, la experiencia profesional y los grados académicos. Entonces, siguiendo la literatura que hay, que es un tema que yo he investigado desde hace varios años, la mayoría de la literatura coincide en que la política, así como muchas profesiones, es una actividad de saber hacer las cosas, que requiere experiencia, requiere haber ya sido legislador para luego tener resultados positivos en la siguiente vez que lo seas. Por eso fue una discusión de muchos años sobre la reelección. Entonces, con base en estas teorías y en esta discusión que se tuvo por muchos años también a nivel federal, es como se han evaluado que los perfiles de los candidatos a diputados, por hablar de ellos, pues es muy diferente según el partido político. Como lo vimos antes, los candidatos a diputados locales de menor calidad, pues son los que presenta el PRD y Wikipolítica. El PRD porque son la mayoría sin estudios universitarios, pero con una que otra experiencia política. Y ahí están las bases de datos. En el caso de Wikipolítica, porque la mayoría son recién egresados, sin haber trabajado ni siquiera en lo profesional y tampoco en ningún gobierno, con una excepción de una persona. Entonces así podemos observar cómo cada partido político recluta de alguna manera personas para llenar sus listas, ¿no? Entonces ya vimos también los análisis que se han hecho, pues que a veces lo hacen por cumplir un número, por cumplir alguna cuota, y podemos ver también en el caso de alcaldes que muchos que van de candidatos nunca han tenido alguna experiencia en gobiernos locales, ni siquiera con trabajos de la administración pública. Y también otro aspecto importante es el de la profesión, ¿no? Porque si estamos viendo que en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco hay más empresarios, los empresarios son los que están metiéndose a la política, bueno, eso también nos va a decir otro aspecto cualitativo, ¿no? De dónde vienen, cuáles son los intereses, por qué están entrando a la política los empresarios, y también pues eso va a ser una configuración diferente de la política en Jalisco, ¿no? Entonces, sí, en términos cuantitativos podemos ver que para ganar los sueldos que van a ganar las personas que estamos aquí o que no estamos en la política, pues no aspiraríamos a ganar ese sueldo con esa formación. Y en términos cualitativos, pues observar estas profesiones y también la relación con grupos de interés, ¿no? Muchas personas con baja calidad cuantitativa, pues se observa que su trayectoria la han construido en grupos de interés que los han respaldado para conseguir una candidatura. Entonces sí, creo que la reflexión debe ser qué candidaturas nos merecemos los jaliscienses, exigirles que los partidos políticos presenten mejores candidaturas, mejores perfiles, y que no sea una burla o una manera de insultar a los jaliscienses que el promedio del sueldo es de 6,000 pesos, ¿no? Entonces sí es algo muy importante que hay que revisar. ¿Tiene alguna explicación que estén ahora pues participando más empresarios que gente que originalmente digamos se dedicaba a la política, abogados, politólogos, no lo sé? ¿Hay alguna explicación que ustedes hayan encontrado en este monitoreo o en esta observación? Sobre todo es una tendencia mundial de que cada vez más empresarios están entrando a la política, y son por dos razones. La primera, porque el empresario tiene una buena imagen en general ante los ciudadanos, está mejor visto que un político de profesión. Entonces se cree que el empresario que ha construido todo, como es el mito que hay, ¿no? Que por sus propios méritos y demás es más capaz de llegar a ello. Y por otro lado, las relaciones que cada vez se pueden observar más entre lo que es el ejercicio público y la necesaria relación con el sector empresarial. Sin duda,
En los últimos años, la relación entre empresarios y políticos es cada vez más necesaria, y si por mucho tiempo el empresario prefería o lo que le dejaban era negociar con el gobierno, con licitaciones y demás, ahora el empresario ha visto que tiene más poder si él mismo es el que se candidatea o se muestra como principal sin intermediarios. Entonces, en otros países ya se ha visto que hay un resultado muy negativo, el exceso de empresarios. Ya tenemos el ejemplo también de Estados Unidos de América y demás, pero bueno, vamos a observar aquí cómo se desarrolla este fenómeno. ¿Se podría decir que es una forma de limpiar la imagen de los partidos? Pues de limpiar la imagen de los partidos, no tanto, porque más bien de seguir haciendo ver mal al que se dedica al político, a la política como tal. De hecho, en los demás municipios predominan funcionarios públicos, políticos de profesión, o sea, también los hay todavía, pero en términos de discurso, un empresario quizás puede tener más contactos con los grupos de interés de empresarios para lograr hacer algunos asuntos en términos de municipio, ¿no? Porque lo importante es que esta profesión solo está más en los candidatos a alcaldes, mientras que en los candidatos a diputados son más bien abogados. Entonces, sin duda debe haber una relación entre la necesidad de los empresarios para los proyectos municipales. Sí. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa esta mañana. Gracias a todos por su presencia. Que tengan un excelente día. Gracias.